SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. La crónica de hoy nos plantea 4 preguntas clave. La primera es: ¿invertimos suficiente como país en ciberseguridad para dejar de ir tan por detrás de las mafias informáticas? Los piratas que robaron los datos de miles de pacientes del Hospital Clínic de Barcelona han empezado a filtrarlos en Internet. Viendo que la Generalitat no pensaba ceder al chantaje y no iba a pagar, los han filtrado. Y ahí hay historiales médicos. Y pone los pelos de punta como el director del Instituto Nacional de Ciberseguridad nos ha reconocido hoy en la cadena SER que ahora con esos datos otros cibercriminales que los encuentren pueden usarlos para extorsionar a los pacientes. Decirles o pagas o revelo esto que no quieres que se sepa de tu historial clínico. ¿Cómo ha podido pasar algo así en un hospital público? ¿De verdad estamos invirtiendo como Estado ya lo suficiente en ciberseguridad para estar por lo menos al nivel tecnológico de los malos y protegernos de ataques tan graves como este? Segunda pregunta de este jueves que termina. ¿A qué espera Junts per Catalunya para apartar de la presidencia del partido a Laura Borràs, ahora que ya ha sido condenada a 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por prevaricación y falsedad en documento oficial, por trocear contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo que luego fardaba de que él facturaba unos trapis con la Borràs? Eso es literal. Dice la sentencia que esos contratos vulneraron todos los principios que rigen en materia de contratación pública y que todo esto se diseñó, decidió y ejecutó con único sometimiento a la voluntad personal de Borràs. 4 años de cárcel, 13 de inhabilitación, pero a esta hora Borràs sigue siendo presidenta de Junts per Catalunya. ¿Cuánto va a durar este bochorno? Nadie en Junts tiene la valentía de decir: señores, no podemos tener, es que ya ni sobre el papel no podemos tener una presidenta condenada por corrupción, aunque sea solo porque tenemos elecciones municipales dentro de 2 meses. Y el electorado de Junts va a seguir dando por bueno el discurso de esto es la justicia española que va a por Borràs por independentista. La misma justicia, el mismo tribunal que después de condenarla ha pedido un indulto parcial para que no tenga que entrar en la cárcel, esa es la despiadada justicia española que va a por ella, por independentista. Tercera pregunta de este jueves que termina. Aprobada la reforma del sistema de pensiones hoy en el Congreso con el voto en contra del PP, que legítimamente se ha desmarcado de una reforma que no considera adecuada, ¿a qué espera el PP a explicar detalladamente cuál es su propuesta? Si está en contra de un cambio que pasa por aumentar los ingresos subiendo las cotizaciones, ¿de qué está a favor? ¿De reducir los gastos recortando las pensiones? ¿O propone una vía intermedia? ¿Cuál es? ¿Por qué no hacen pública exactamente su propuesta alternativa? ¿Por qué no dicen lo que harían ellos si gobernaran? Su electorado, el actual y el potencial, no merece saberlo a 6 meses de las elecciones. Y cuarta y última pregunta de este jueves que termina. ¿Qué le pasaría a usted si hiciera su trabajo sistemáticamente fuera de plazo? Si prácticamente nunca entregara a tiempo su trabajo. Bueno, pues hoy les estamos contando en la SER que en toda la legislatura el Consejo General del Poder Judicial solo ha emitido dentro del plazo 4 informes a leyes del Gobierno. Cuando un gobierno impulsa un proyecto de ley, necesita los informes de varios organismos consultivos y entre ellos está el Consejo General del Poder Judicial. Sabíamos que el Consejo se lo tomaba con calma, hasta puntos desesperantes a veces, pero es que los números son letales. Solo han entregado dentro del plazo legal 4 de 35 informes, el 11%. El resto o los han entregado fuera de plazo, 5 meses tarde de media, o directamente algunos todavía ni los han entregado. Volvemos a la pregunta: ¿qué le pasaría a usted, a mí, si sistemáticamente nos saltáramos los plazos para hacer nuestro trabajo? En la mesa del análisis de Hora 25 esta noche, Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Buenas noches, Jesús. Hola, muy buenas noches. Lucía Méndez, periodista del Mundo, ¿cómo estás? Hola, Aimar, buenas noches. Y Fernando Garea, adjunto al director de El Español. Muy buenas noches, Garea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día en 2 minutos. Marina Fernández. Un día en que la Ertzaintza ha detenido en Bilbao a un hombre de 63 años por presuntamente dar una paliza y prender fuego después a su expareja de 58, que está ingresada grave en la unidad de quemados. Un vecino del edificio la ha socorrido. La vecina que empezaba a decir: socorro, 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 socorro. No es la primera vez, no como lo de hoy,
pero sí de pedir ayuda. El 016, recordamos, es el teléfono contra la violencia machista. Son 2 los expresidentes de Murcia del Partido Popular señalados por presunta corrupción. La jueza ha abierto hoy juicio oral a Ramón Luis Valcárcel, presidente de Murcia durante 19 años, por presuntas irregularidades en la compra de la desaladora de Escombreras. Lo manda al banquillo de los acusados. A principios de marzo, el también expresidente murciano del PP, Pedro Antonio Sánchez, fue condenado a 3 años de cárcel y 17 de inhabilitación. El día en que la Agencia Española del Medicamento ha autorizado la primera vacuna española contra la COVID, la de IPRA, para la vicepresidenta de la farmacéutica. Es un momento muy esperado, muy emotivo, muy especial para todo el equipo de IPRA. Es la primera vacuna desarrollada íntegramente y producida íntegramente en Europa. Por lo tanto, hoy podemos celebrar también este aspecto. La EMA la recomienda como dosis de refuerzo para mayores de 16 años que han recibido la pauta completa de Pfizer o de Moderna. El lunes termina con Bolsonaro de vuelta en Brasil, 3 meses después de marcharse a Estados Unidos sin reconocer su derrota electoral. Lo han recibido así en la sede de su partido. Bolsonaro está investigado por el asalto de sus seguidores a las sedes de las instituciones brasileñas a principios de enero. Y termina con un periodista del Wall Street Journal de Estados Unidos en prisión preventiva en Rusia, acusado de espionaje, algo inaceptable y ridículo. Para la portavoz de la Casa Blanca, que ha condenado la detención, se enfrenta a penas de hasta 20 años de cárcel. Y todo esto en un jueves de buenas noticias para 2 ciudades españolas, para Valladolid. Vamos a anunciar la sede de la Gala de los Goya 2024. Que haremos en la ciudad de Valladolid. Lo ha anunciado el presidente de la Academia, y la otra ciudad es Málaga, donde la Fundación La Caixa va a abrir un nuevo Caixa Forum, un nuevo espacio cultural, nuevo centro cultural en la ciudad andaluza. Y en la Contra de Hora 25... Imagínense ir andando por la calle, por el centro de Madrid, en la plaza de Callao, y de repente una lluvia de billetes, cientos de billetes por el aire. Que puede parecer una escena de La Casa de Papel, pero no es eso. Ha ocurrido de verdad esta mañana. El rapero Young Beef ha lanzado por los aires 5.000 euros en billetes. Claro, los fans que estaban allí esperando, porque los habían convocado por redes, se han abalanzado. Los fans y los no fans, los turistas, la gente que pasaba por allí, billetes por los suelos, pues obviamente te tiras. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Este hombre estaba promocionando su nuevo disco. La idea, en principio, por lo que nos dicen, era lanzar 10.000 euros, pero no ha debido de darles tiempo y ha lanzado 5.000. La idea es buena porque estamos hablando de eso. En primer lugar, como que promoción estupenda y bastante barata. Se ha dicho, sí, 5.000 euros según las cifras que ha dado la Comunidad de Madrid y 10.000 según los organizadores. Yo no quiero preguntar por el desfase de esos 5.000 que faltan. El caso es que John Beef ha actualizado el mito del flautista de Hamelin con la melodía universal, que es el dinero, pero con el público equivocado. Estas acciones hay que hacerlas en las Torres Kio para poner a prueba el pudor de nuestras élites. Los chavales a los que convoca John Beef no es el público al que tirar billetes de 20 euros. Hay que apostar fuerte. Hay que tirar billetes de 20 euros en las puertas del Ritz. Hay que saber hasta dónde llega alguien que ha gastado 400 euros en una comida y aún tiene fuerzas para pensar en tirarse al suelo por 20 más. Más allá de eso, hay un asunto cultural bastante interesante, que es la relación del trap con el dinero, una relación histórica. No con la exhibición idiota de la que hablamos esta semana sobre el apostador, sino como parte de un lujo sobreentendido, un lujo aparente y bastante hortera. El dinero es hortera. El dinero hay que tenerlo, si se puede tenerlo. Hay que gastarlo, desde luego, pero no hay que enseñarlo, porque enseñarlo es hortera. Sea con cuadros de Miró en el baño, o sea tirando billetes por la ventana, que es lo que hacía Scott Fitzgerald en Manhattan 4 años antes de que por las ventanas, en lugar de billetes, se tirasen los agentes de bolsa en el crack del 29. Porque el dinero al final es como la sangre. Cuando está en medio del océano, atrae la tragedia. Un beso, Javois. Un beso, gracias. Hora 25. Aymar Bretos. Es políticamente importante la reunión de mañana de Pedro Sánchez con Xi Jinping en Pekín, sobre todo después de que hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya advertido a China de que la Unión Europea está viendo cómo Pekín intenta un cambio sistémico del orden internacional para poner a China en el centro. We need to ensure that our companies, capital, expertise and y anuncia von der Leyen una knowledge nueva estrategia europea para controlar las inversiones europeas en el extranjero, sobre todo en sectores energéticos, dice, y es lo que estábamos escuchando, dice von der Leyen. No puede ser que nuestras empresas terminen mejorando las capacidades militares y de inteligencia
de nuestros rivales sistémicos. En clara referencia a China. Bueno, pues allí en China, en Pekín, Xi Jinping recibe mañana a Pedro Sánchez. Después de un primer día de viaje oficial, hoy el del presidente, centrado en lo económico, ha dejado un mensaje Pedro Sánchez. Dice, China tiene que abrirse a las inversiones, se entiende. China tiene que abrirse para evitar que Occidente se cierre sobre sí mismo. Enviado especial de la SER, Guillermo Lerma. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Esta primera jornada ha estado sí muy centrada en la agenda económica, pero el plato fuerte en lo político llega mañana, cuando la delegación española va a ser recibida por las 3 altas autoridades del país: el primer ministro Li Qiang, el presidente de la Asamblea Nacional y el de la República, Xi Jinping. Una cita que llega en un momento clave, no solo porque el gigante asiático está reactivando las relaciones comerciales y turísticas tras el aislamiento de la pandemia, sino por los movimientos en torno a la guerra de Ucrania. Sánchez será el primer mandatario europeo al que Xi reciba después de hacer público su plan de paz y tras haber visitado a Putin en Moscú hace una semana. La Moncloa quiere conocer de primera mano el detalle de ese nuevo papel que quiere jugar Pekín y explicar también la propuesta del gobierno de Zelensky. Nada más poner un pie en China, en su primer discurso, Sánchez ha celebrado que el país esté intensificando sus contactos diplomáticos y ha reivindicado el papel internacional de España. In less than a week, I will have met more than 40 leaders from 3 different continents. Y el de su propio gobierno. Ha recordado que en la última semana se ha visto con 40 líderes de varios continentes. La Moncloa quiere exprimir la agenda exterior del presidente también como una baza electoral frente a un Feijóo que dicen solo critica. El jefe del Ejecutivo está en los lugares donde se toman decisiones importantes. Por cierto, Aimar, que la reunión bilateral con Xi Jinping este viernes y con el resto de mandatarios no se va a producir en condiciones de normalidad. El gobierno chino ha limitado la actividad de la prensa, que no podrá transmitir en directo los encuentros y solo dejará acceder a cámaras, no a redactores, al encuentro con el presidente de la República, todo bajo un fortísimo control de seguridad y de reglas sanitarias que siguen estando vigentes en el país. Gracias, Guillermo. Y mientras tanto, aquí en España... Votos emitidos 344, sí 179, no 104, abstenciones 61. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley. La reforma de las pensiones, el decreto ley que recoge la reforma de las pensiones, ha quedado aprobado hoy en el Congreso con el apoyo del bloque de investidura, 179 votos a favor, y con el no del PP y Ciudadanos. Vox se ha abstenido. El Gobierno blinda nuestro sistema de pensiones, blinda el poder adquisitivo de las pensiones, blinda las pensiones de futuro y blinda que haya una hucha de las pensiones, a diferencia de lo que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno. Por tanto, creo que hoy es un día también, desde ese punto de vista, muy importante. Es Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP. El voto en contra del Partido Popular se basa en que el Gobierno claramente abre la puerta a seguir incrementando las cotizaciones y a bajar las pensiones. Nadie responsable puede apoyar algo que el EIREF no apoya. Frente a lo que sostiene Feijóo, nada en la propuesta del Gobierno, que ya es la del Congreso, nada en esa reforma pasa por bajar las pensiones. Tiene muchísimas cosas criticables, seguro, pero bajar las pensiones como tal no figura en esa reforma. ¿Cuál es vuestro análisis del mapa de apoyos, abstenciones, votos en contra hoy de esta reforma, Maraña? Bueno, pues después de varias votaciones en las que ha habido, digamos, deserciones en el bloque de investidura, recordemos la reforma del sí es sí, por ejemplo, y alguna otra votación importante, pues hoy con la reforma de las pensiones se ha recuperado esa unidad y ese apoyo, ¿no? Pero en todo caso me parece que lo más destacable de lo ocurrido y de la votación de hoy es la ausencia de una alternativa. Es decir, es algo tan importante lo que es la reforma que apuesta por sostener las pensiones con un cambio en la balanza, apostando por generar más ingresos y no recurrir al recorte del coste de las pensiones futuras, que merecería la pena que la discusión política se basara en propuestas, ¿no? No me parece consistente el argumento que escuchamos el otro día al líder de la oposición, de que no tienen los datos suficientes para plantear una propuesta, porque si no existen esos datos tampoco existen para criticarla o decidir que no es útil o que no es creíble, ¿no? Yo creo que además el hecho de que se llevara a Bruselas esa crítica y la respuesta que tuvo allí por parte del comisario de Economía y con el silencio de la propia presidenta de la Comisión, pues es bastante significativo, ¿no? Pero vamos, yo lo digo sobre todo
por respeto a la propia ciudadanía, ¿no? Yo creo que nos merecemos que si hay una discusión entre los principales partidos sobre si una reforma de las pensiones públicas es sostenible o no, creo que nos merecemos propuestas sobre la mesa, sobre las que se pueda discutir y sobre las que escuchemos a los distintos expertos o las distintas corrientes establecer una opinión argumentada y sólida, ¿no? Esto no está ocurriendo y bueno, pues me parece que eso es lo que más echo de menos de la apertura política de esa reforma que ha sido aprobada en el Congreso y que seguirá adelante. Lucía Méndez. Pues bueno, yo creo que ha habido, la votación de los aliados del gobierno era previsible, pero, por ejemplo, la abstención de Vox, igual no. Ha llamado la atención, yo creo que... ¿Cómo lo interpretas? Bueno, yo creo que la abstención de Vox es una manera de fastidiar un poco al Partido Popular, ¿no? Un poquito, ¿no? Decir, pues mira, nosotros somos distintos y explicamos las cosas, o sea, ellos han explicado por qué se abstienen, o sea, no están en contra de esta reforma y eso, claro, al Partido Popular, teniendo en cuenta que en política económica el Partido Popular y Vox prácticamente representan lo mismo, es decir, tienen las mismas propuestas, pues yo creo que eso, vamos, a mí me parece que es una manera de fastidiar, porque no es la primera vez, ni será la última, ¿no?, que Vox hace eso. Bueno, yo creo que efectivamente el señor Feijóo se ha propuesto... Bueno, primero, lo de hablar ya del Pacto de Toledo, pues igual ya no tiene mucho sentido. Es verdad que otras veces también se ha roto, ¿no? Pero si el Partido Popular no vota esta reforma, pues evidentemente el Pacto de Toledo está cojo, ¿no?, de alguna manera. Y que fue un gran logro. Acordaros de aquella época, fue un gran logro dejar las pensiones fuera del debate político, pues desgraciadamente esto. Ya sucedió cuando Rajoy reformó el sistema en 2013. Bueno, yo creo que efectivamente a mí me parece que al ministro de Seguridad Social esta operación yo creo que políticamente le ha salido bien. Es decir, el hecho de que él haya puesto su prestigio, ¿no?, como experto que ha sido, ¿no?, en los organismos internacionales y expresidente de la AIREF, pues ha hecho que el Partido Popular haya tenido algún problema para poner las cifras encima de la mesa, digamos, para confrontar sus cifras, que no sabemos cuáles son, con las que ha dado el ministro de Seguridad Social. Por tanto, la propuesta del PP, en fin, lo que dice el señor Feijóo es muy genérico, es crear empleo. Bueno, claro, es que eso no es una propuesta concreta, ¿no? Y luego también, claro, este intento de... Yo creo que el Partido Popular se ha votado que no, sencillamente porque estamos a 2 meses de unas elecciones y no va a votar que sí a una cosa del gobierno. Vamos, que estoy convencida, porque en la letra pequeña... Otra cosa distinta es que efectivamente hay, en el mundo económico y de expertos económicos, hay expertos que antes han coincidido con el señor Escrivá en otros sitios, en fundaciones, el BBVA, en fin, en muchos economistas que cuestionan con las cifras en la mano. Claro, a los que no sabemos, digamos a los no expertos, nos parece que es una cuestión de fe. O te crees al ministro Escrivá o te crees a los expertos de los servicios de estudios. Bueno, el ministro ha dicho que es que esos lo que están haciendo es defender los planes de pensiones privados y que por eso dicen eso. Bueno, a ver, que los que no, que realmente estamos al albur de lo que nos digan y no podemos, yo por ejemplo no puedo emitir una opinión de quién tiene razón. Garea. Bueno, yo creo que para el gobierno ha sido un paso político muy importante. Yo creo que el conseguir hacer durante la legislatura reformas como esta y hacerlas sin ningún tipo de coste ni político ni social, hacerlo además con acuerdos con los sindicatos en este caso y en otros también con la patronal como la reforma laboral, yo creo que es un punto político importante para el gobierno que se apunta. A partir de ahí es verdad que hay una parte que es la que se refiere a la sostenibilidad, que está basada en hipótesis y datos que maneja el Ministerio y el Gobierno, sobre los que tienes que actuar efectivamente como con una cierta fe,
porque no sabe si son así, y precisamente por eso Europa ha exigido, y el gobierno lo ha hecho, meter una cláusula por la que a los 3 años la IREF es quien lo revisa, donde a partir de ese momento, si es que no es sostenible, sí que pueden establecerse cambios como, por ejemplo, algún tipo de recorte o algún tipo de subida en las cotizaciones o en los impuestos como alternativa, si es que al cabo de 3 años no funciona esa sostenibilidad. Por tanto, creo que para el gobierno está bien. Es una buena noticia el que se apruebe una reforma que no tiene que ver con los gastos, sino con los ingresos, porque hasta ahora prácticamente, hablo de memoria, todas las que se han hecho en España en democracia tenían que ver más con los gastos que con los ingresos, y yo creo que ese es un tanto. La parte del Partido Popular. Yo creo que al Partido Popular y a Feijóo hay que reprocharle la excursión que hizo a Europa hace unos días, creo que bastante absurda y mal vendida, pésimamente comunicada, en la línea de lo que va haciendo Feijóo en los temas que se refiere a relaciones exteriores. Y hay que reprocharle también si cuando vaya a las elecciones generales no tiene un programa electoral donde esté establecida cuál es su propuesta sobre pensiones y sobre otras cosas. Y luego, a pesar de todo esto, mi pregunta retórica es ¿y por qué el Partido Popular tenía que votar a favor hoy? Claro. Es decir, el gobierno hace una reforma en un decreto, por decreto, y lo hace además sin negociarlo con otros, desde luego no con el Partido Popular. Sí con los sindicatos, pero no con el Partido Popular. Es un decreto, formalmente se va a tramitar como proyecto de ley para incluir enmiendas, pero no se va a meter ni una sola enmienda. Las pactadas con Esquerra. Sea. Entonces, y veremos. Entonces, ¿por qué el Partido Popular, si además sostiene que hay efectivamente expertos, como dice Lucía, que creen que esto no supone la sostenibilidad de las pensiones, si nadie les ha consultado, si nadie les ha preguntado y si no se ha negociado, si el gobierno ha elegido, que es muy legítimo y además hace muy bien de coger a sus aliados para hacerlo, y la reunión del Pacto de Toledo fue para que el ministro expusiera lo que se iba a aprobar, pero no para negociar nada, porque el Partido Popular tiene que votar a favor. Yo sinceramente esta parte de la propaganda del gobierno, con perdón, no la entiendo. Ha pasado con otros decretos también. Presenta los decretos, el PP discrepa porque cree que hay otras soluciones legítimamente. Ahí voy. Y se le exige que pida, que vote a favor. Es que hay una cosa obvia, es que el plan que se envía a Europa no se puede cambiar. O sea, lo de negociar, como proyecto de ley, esto, es que el plan que se... Otra cosa es que se pactara previamente. Aprobarlo. O con otros partidos que se ha aprobado cosas, se ha pactado cosas que no tienen que ver que el ministro no puede enviar una cosa a Europa para luego cambiarla. Sí, porque las enmiendas que se han pactado con Esquerra Republicana quiere decir que afectan a nada. Poquitos millones de euros al año. Sí, no es por la importancia de las enmiendas, es por el trámite. Claro. Es por el trámite. Claro. Y por el tiempo que tarda ese trámite. Pero tú has apuntado, Fernando, si yo creo, diga lo que diga el gobierno, yo creo que el PP obviamente no se le puede exigir que vote sí a nada, a lo que quiera. Bueno, obviamente que no se es la le exige oposición frecuentemente. No, pero tú has apuntado, si cree que tiene otras soluciones, y ahí es donde, desde el punto de vista político... Cuando vaya a las elecciones tendrá que tener un programa electoral en el que habrá que exigirle que haya una propuesta sobre pensiones. Pues ahí vamos, pero de momento lo que escuchamos son argumentos en contra de la reforma que se plantea, y además algunos de ellos, a mi juicio, bastante exóticos o mal explicados, o como se quiera Jesús, decir. Te reto, porque lo he hecho, a que busques las posiciones ambiguas de otros líderes de la oposición en anteriores legislaturas. Bien. Y no sé, además están las votaciones de cada uno. Es un tema en el que han sido siempre muy ambiguos los partidos de la oposición respecto a las reformas de las pensiones. Pero tenemos... Otra cosa es, insisto, el programa electoral cuando llegue. Esto es una cosa obligada, nadie les... Esto no es que los partidos quieran hacerlo. Sí, pero perdonadme. Es que Europa nos ha dicho, claro... Bien, pero ya tenemos historia detrás, es decir, tenemos votaciones ya hechas sobre reformas de pensiones, que es a lo que voy. Feijóo tiene todo el derecho a oponerse a esta reforma de las pensiones, pero la argumentación que ha utilizado hasta ahora, por ejemplo, la comparación que hizo con lo que está ocurriendo en Francia, con la reforma de Macron, etcétera, un horror aquel no tiene argumento. la menor consistencia, sobre todo cuando ya ha habido votaciones, por ejemplo, desde el punto de vista que finalmente me ha parecido entender que sostenía Feijóo, que era lo de la responsabilidad de Estado, ¿no? Que alguien desde el gobierno, desde Jesús, la presidencia en este caso, tiene la valentía, ya termino, tiene la valentía de hacer algo impopular, ¿no? Pero ya cuando subió la edad de jubilación Zapatero a los 67 años,
que votó el PP. Lo subió Zapatero, no, lo subió el Pacto de Toledo, pactado por todos los partidos de forma unánime. Porque cuidado. Se llevó ahí para negociar. No, pero la subida de la edad de jubilación, ¿qué votó el PP? Fue un acuerdo. No, votó en contra. Fue un acuerdo. La congelación de las pensiones. Claro, entonces, ¿aquello era popular? Cuando la Troika. No, si están en Francia subiendo la edad de jubilación a los 64. Yo lo que quiero decir es que, sin entrar para nada en el derecho que tiene, por supuesto, el PP a votar en contra y a plantear, eso sí, su alternativa, lo que digo es que la argumentación hasta ahora me parece bastante inconsistente. Sí, el día de que dijo lo de Macron, además es que era incomprensible lo que decía. Es que no se entendía. No se entendía lo que decía. Yo no entendí eso. No es que bueno, fuera yo por lo que explicó es que luego no Borja Semper, es que no se entendía. Lo que intento decir es que la carga de la prueba aquí es del que gobierna por una razón muy sencilla. Este decreto nace, entre otras cosas, pero fundamentalmente, de una negociación y unas conversaciones con la Comisión Europea. Claro. De esas conversaciones y de esa negociación con la Comisión Europea, como es obvio y no puede ser de otra forma, quien conoce esas negociaciones y esas exigencias es el gobierno que está negociando con la Comisión Europea y sabe dónde están los límites, hasta dónde puede llegar, qué es lo que se exige exactamente. Si previamente a aprobar el decreto, el gobierno, que hace muy bien en no hacerlo, no le estoy reclamando que lo haga, pero tiene que asumir cuál es la consecuencia de eso. Si se hubiera sentado con el Partido Popular, le hubiera dicho, mira, hemos negociado esto con Europa, vamos a hacer esto, ¿qué proponéis vosotros? Entiendo que ahí se le podría exigir al Partido Popular, ponga usted algo encima de la mesa porque vamos a discutir sobre eso. Cuando el gobierno decide que lo va a hacer con decreto y con sus socios parlamentarios, pactando cosas que no tienen nada que ver con el decreto, sino que son otras cosas distintas, quien tiene que asumir esa posición es el gobierno, y la oposición lo que está es a votar, y cuando llegue mi programa electoral ya presentaré yo mi alternativa. Pero tú lo dices respecto a la posición del gobierno. Yo lo que digo es que respecto a la posición, como ciudadano, me parece que lo que me interesa es saber qué alternativas hay para garantizar la pensión pública, ¿no? Esto me parece que es lo trascendente, ¿no? Y lo otro es pura política. Es decir, ¿de verdad creemos que si se hubiera ofrecido el gobierno a pactar una reforma de las pensiones con el PP, se hubiera conseguido? No tengo ni la menor idea. Pero, no, yo no tengo ni la menor duda. Claro. O sea, y pocas cosas hay en las que no yo tengo voy a esto, que dudas, ya se ha repetido muchas veces. Imposible, se ha repetido muchas veces de que el gobierno aprueba algo por decreto, que en muchos casos está justificado, otros no, pero en muchos está justificado, y cuando lo lleva a votación el decreto con las medidas ya cerradas y aprobadas, entonces sale toda la artillería del gobierno y todos los argumentarios del gobierno y del Partido Socialista a afear al PP, que se ha opuesto a esas medidas que aprobó el gobierno porque ha considerado que son las mejores, y es probable que sean las mejores. No lo estoy yo lo que afeo es la falta de alternativas. El señor Núñez Feijóo, por decirlo con una expresión conocida, no ha hecho nada que no se hubiera hecho antes. Quiero decir, las decisiones que en materia de pensiones se han tomado por parte de los gobiernos, en ocasiones tan dramáticas como aquella de Zapatero, a la que obligaron, que congeló las pensiones y que estuvo, en fin, acordaros que Durán Lleida le salvó de tumbar al gobierno, cuando dijo Montoro aquello de que se caiga el gobierno, que ya levantaremos nosotros España o algo así, lo dijo con motivo de esto. Sí. No, el Partido Popular votó en contra, pero es que cuando Rajoy aprobó la cláusula de sostenibilidad, el PSOE votó en contra, es decir, la que votó a solas, el bueno, PP, por eso, no la apoya nadie, bien, ni los empresarios, bien, ni la COE. Bueno, pues estamos en lo mismo. Quiero decir que ninguna de las dos no se le podrá reprochar. Uno de los dos partidos, a ver, una a una, por favor, señores. Que ninguno de los dos partidos gobernando, viéndose obligado, además, porque ninguna de las reformas que ha habido ha sido por voluntad propia de ningún gobierno ni de ningún partido, ha sido por obligación, siempre. Con lo cual, el partido que en ese momento era oposición siempre se ha opuesto, eso es verdad. Lo sorprendente es que Vox se haya abstenido. Hora 25. Aimar Bretos. Son las 11:25 de la noche, las 10:25 en Canarias, y está en el estudio central de la cadena SER Juan Lobato, que es el candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Señor Lobato, buenas noches. Buenas noches, Aimar, un placer. Gracias por venir. Un placer, encantado. Señor Lobato, por lo que dicen las encuestas que manejan ustedes, ¿qué porcentaje de madrileños le conocen? Pues poco más del 50% hasta hace 2 semanas, y bueno, pues ya sabes que estas 2 semanas hemos tenido un salto de intensidad y hemos hecho pues una campaña en positivo, con humor, y bueno, pues tratando de dar a conocer el proyecto que tenemos, las ganas que tenemos, y también parte de mi forma de ser, que yo creo que es importante que se conozca. Ese es su gran problema ahora mismo, el grado de conocimiento, el alto porcentaje de los madrileños que todavía siguen sin saber quién es el candidato del PSOE. Hombre, desde luego el grado de conocimiento es importante.
importante, ¿no? Por eso hemos hecho esta campaña tan divertida, interesante, ¿no? Pero no solo eso, yo creo que lo importante es que conozcan las razones, o sea, por qué estamos aquí. Yo no quiero ser presidente por ser conocido, sino por ser reconocido por las cosas que quiero hacer y los cambios que creo que Madrid merece. Usted viene de la política municipal, usted fue alcalde de Soto del Real, que es un municipio del norte de Madrid que toda la vida había votado PP. Y usted fue alcalde y en la legislatura siguiente lo fue por mayoría absoluta. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pasaron muchas cosas. Yo me he presentado 4 veces alcalde, la primera con 22 años y las 2 primeras perdí. Y creo que aprendí mucho más de esas derrotas que de las victorias siguientes. Y gracias a esas derrotas conseguí ganar a la tercera por 11 votos. Ojo, 11 votos, Y en la cuarta triplicamos en votos al Partido Popular, sacamos un 60% y bueno, pues fue un resultado de un apoyo masivo. ¿Qué fue? Pues la capacidad de gobernar para todos y de respetar a todo el mundo, de escuchar a todo el mundo y de tener claro que los objetivos que hay que cumplir no son para unos pocos, sino para toda la población. Yo creo que esa cercanía, ese trato directo con la gente y esa forma de entender que las soluciones son para todos y no para unos es algo que en Madrid también hace falta. ¿Por qué dejó la alcaldía para enfrentarse a un gigante como es Isabel Díaz Ayuso? Bueno, pues porque hacía falta. Es muy importante. Madrid es muy importante lo que tenemos por delante. Me decía el otro día un periodista, hombre, hay muchas elecciones, pero el único que se enfrenta a Ayuso eres tú. Digo, pues sí, es verdad que yo soy el único candidato del PSOE que se enfrenta a Ayuso, ¿no? Estuve 18 años en el ayuntamiento, lo disfruté muchísimo, es lo más bonito que voy a hacer en mi vida, sin ninguna duda, esos 6 años de alcalde, pero es verdad que Madrid después de 28 años necesita oxígeno, regeneración, sentido común, necesita que nos unamos todo mucho más, acabar ya con esa crispación, ese insulto permanente. Y yo por eso di el paso y la verdad que muy contento y orgulloso. ¿Qué va a poner de su parte en lo concreto? No me haga declaraciones de intenciones. En lo concreto, ¿qué va a poner de su parte para acabar con esa crispación de la que me está hablando? Pues lo que estoy haciendo, Aimar. Mi primera decisión como secretario general fue ofrecerle a la presidenta pactar los presupuestos del año 2022. Y la segunda, ofrecer un pacto por la salud para tratar de resolver estos problemas que había. Y me di cuenta rápido, en 3 o 4 plenos, bueno, pues del tono que tenía el PP, que tenía Ayuso. A mí me han llamado de todo en la asamblea, gentuza, chapote, bueno, ya sabéis cómo son los plenos, por desgracia, en la asamblea. Y rápido me di cuenta de que no iba a tener la capacidad de cambiar a Isabel Díaz Ayuso. Pero también rápido hice la reflexión de que Isabel Díaz Ayuso no me iba a cambiar a mí. Y esto es bastante complicado, porque tener hoy coherencia y mantener un tono de respeto, de educación y de contundencia siempre con cordialidad es difícil, ¿no? Por el ambiente que tenemos en la Asamblea. Pero yo sinceramente y humildemente creo que he conseguido durante este año explicar que por encima de discrepancias ideológicas lo que hay son problemas, retos y soluciones. Y eso es lo que intento hacer. Políticamente, ¿cómo definiría usted a Ayuso? Bueno, yo creo que es una mujer que lleva 4 años sin salir del cartel electoral. No ha dedicado ni un solo día a gobernar. Ni un solo día. Ha hecho un presupuesto en 4 años. No le importa en nada en absoluto la gestión. Solo está en el titular, en cómo montar el lío del día y en cómo crispar y enfrentar a la gente para conseguir sus objetivos políticos. Y a mí me da mucha rabia porque Madrid tiene tantas posibilidades. Esto es un cañón de región y no tener la ilusión de querer gestionar y liderar una región así, a mí me parece una pérdida de tiempo, sinceramente. No me dice nada bueno de ella. ¿No ve nada bueno? Hombre, claro que te puedo decir cosas buenas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, pues hombre, es una mujer, digamos, que tiene pues ese ímpetu, esa energía, supo leer, y esto lo digo con claridad, supo leer un momento que otros no supimos leer también. Yo recuerdo perfectamente esos momentos en la pandemia cuando ella puso encima de la mesa que por un 1% no se iba a sacrificar la sociedad. Eso lo dijo, creo que en esos términos casi literales, ¿no? Yo en ese momento lo leí mal, y pensé que eran unas declaraciones absolutamente desafortunadas. Sin embargo, le funcionó y supo entender un momento de hartazgo, de presión psicológica y fue una válvula de salida para mucha gente. También te digo que entendiéndolo hoy, esa estrategia que tuvo, yo no hubiera sido nunca, jamás capaz de llevarla a cabo, ni siquiera sabiendo que podía tener réditos electorales. No hay victoria electoral que merezca traicionar tus valores y tus principios. Usted coge el Partido Socialista de Madrid en un momento muy delicado, que es tercera fuerza de la Asamblea de Madrid, por detrás del PP y de Más Madrid. Con la perspectiva del tiempo, ¿han diagnosticado bien qué pasó para que Más Madrid quedara por encima de ustedes en cuanto a las opciones de izquierda y liderara la oposición? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, básicamente lo que pasó es que nosotros bajamos mucho. Aymar, nosotros bajamos de 37 a 24 escaños. Más Madrid, de esos 13 que nosotros bajamos, subió 4. No, eso no explica del todo el problema. Yo creo que era una cuestión que venía durante décadas, porque Madrid es una región muy dinámica, en la que entra y sale mucha gente, pasan muchas cosas, y el Partido Socialista yo creo que no ha tenido la capacidad de dinamismo suficiente, no solo para seguir a la sociedad, sino para liderarla, para saber iluminar caminos por donde queremos que se debe ir, que es lo que estamos haciendo, yo creo, durante esta nueva etapa. Y luego fuimos a unas elecciones muy complicadas, con un candidato al que yo quiero un montón y le reconozco una valía enorme, que no iba a ser candidato en las siguientes elecciones, y nos pilló a contrapié en un momento en el que estábamos en ese proceso de renovación en el partido que no pudimos hacer antes de las elecciones, ¿no? Así que bueno, también fueron unas elecciones que no fueron municipales. Nosotros tenemos mucha fortaleza municipal, gobernamos 60 alcaldías para 2 millones de madrileños, y en ese momento hubo solo elecciones autonómicas, y yo creo que se juntaron varios factores. Pero la autocrítica que hago es la falta de capacidad del partido de tener, de saber leer cómo se mueve la sociedad, y tener también la valentía y el coraje de querer liderar temas importantes. Ideológicamente, programáticamente, ¿qué les separa a ustedes de Más Madrid? Bueno, hombre, pues bastante. Somos dos partidos distintos. Sí, pero en lo ideológico, ¿cuáles son las diferencias? Hombre, es muy claro. Mira, Más Madrid, yo conozco a Mónica mucho desde los años en los que era diputada de Podemos. Ellos tienen una raíz ideológica común que viene del Partido Comunista, de Izquierda Unida, de Podemos, y ahora pues Más Madrid, que la inmensa mayoría de los diputados de Más Madrid eran diputados de Podemos la legislatura anterior. Y es una posición ideológica distinta, que viene de esa trayectoria ideológica. Nosotros somos un partido socialdemócrata, moderno, con una ideología que cree pues en la igualdad de oportunidades y en el progreso, y en que a todo el mundo le vaya bien. Especialmente a la gente que menos recursos tiene, que le demos oportunidades para poder crecer. Y también, oye, a la gente que gana 20, 30.000 euros, que pueda ganar 40.000 el año que viene, que al zapatero que tiene una tienda en un barrio que pueda tener 2 dentro de 2 años, a esa inmensa mayoría de la sociedad que quieren avanzar en la vida y que quieren buenos servicios públicos, colegios de calidad para sus hijos, una sanidad que les dé tranquilidad a ellos y a su familia. Y eso es la ideología socialdemócrata, ¿no? Y Más Madrid y Podemos, ese espacio político que, como digo, viene pues de Izquierda Unida, del Partido Comunista, pues es otra ideología que es de otra familia ideológica distinta, claro. Usted, profesional, en lo profesional es técnico de Hacienda. En la fiscalidad, la Comunidad de Madrid tiene un modelo que hace las delicias de la gente con mucha pasta, pues sí, en comparación con el resto de España. Madrid tiene una política que, digamos, que bonifica algunos de los impuestos que las grandes fortunas en otros puntos del país sí que tienen que pagar. ¿Usted qué propone ahí? ¿A quién bajaría, en lo concreto, a quién bajaría y a quién subiría los impuestos? Pues mira, Aymar, yo hace 1 año y 2 meses presenté un pacto por la salud que cambia completamente el sistema para ir a mejor en vez de ir a peor en materia sanitaria. Y lo presenté con una memoria económica, que son 900 millones más que necesitamos cada año para sostener un sistema de salud que vaya mejor. Y a continuación de eso elaboramos una propuesta fiscal que presentamos en junio del año pasado, que recauda 900 millones más. ¿Cómo? Cambiando el modelo de IRPF y de sucesiones y donaciones y de patrimonio. ¿Qué hacemos en el IRPF? Aumentar la progresividad. ¿Cómo? Con un alivio fiscal a las amplias clases medias, y voy a ser muy concreto como me has preguntado, subiendo los mínimos exentos personales y familiares, el primer tramo del IRPF, e introduciendo 2 nuevos tramos en la renta. Uno para las rentas de más de 78.000 euros, a las que subimos medio punto, y otro para las de más de 150.000 euros, a las que subimos 1 punto más. Y con eso aumentamos la recaudación, bajando los impuestos a todo el que gana hasta esos 78, 80.000 euros, con la subida de esos mínimos exentos. Y en patrimonio y sucesiones, una reforma en la que hacemos pagar este impuesto que hoy no se paga, ese 0,2% de millonarios que dejan de pagar, ojo, cada año 992 millones a la Hacienda madrileña, a costa de que el resto, sí paguemos nuestros impuestos. Con esa reforma, todo el patrimonio especulativo pagaría impuestos en la Comunidad de Madrid. Y el patrimonio productivo, es decir, aquel que está generando actividad económica, empleo, viviendas que están siendo alquiladas y generando dinamismo en el mercado del alquiler, no pagaría ni un euro de impuestos. Solo el patrimonio especulativo. Esa es la reforma fiscal que presentamos. ¿Qué es para usted un rico? Bueno, pues un rico es alguien que no le preocupa el dinero para vivir tranquilo y para que su familia tenga oportunidades. ¿A partir de qué renta considera usted que alguien es rico? Pues nosotros consideramos que a partir de esos 78.000 hay que pagar medio punto más. Y que a partir de 150.000
un punto adicional más. Es decir, ahí es donde creo que tienen que hacer un esfuerzo más. Y además me alegro que preguntes esto porque yo creo que el debate fiscal, y esto lo hemos discutido mucho, a mí me dicen, es que te mojas mucho, es que dices cosas concretas, claro. Es que decir frases como que queremos una progresividad justa, que todo el mundo arrime el hombro según lo que puede para que los servicios públicos sean de máxima calidad, venga, a votar mañana. No, hombre, no. Yo creo que esa forma de concretar con memoria económica y con propuestas claras y concretas es algo que la gente demanda, que seamos más claros. ¿Sabe usted que en su partido consideran que el debate fiscal a usted le perjudica? Bueno, eso no sé quién lo considera. Yo creo que el debate fiscal, tal y como yo lo planteo, que es, señores, necesitamos una reforma del sistema sanitario que precisa de 900 millones de euros más. ¿Cómo recaudamos 900 millones de euros más? Aumentando la progresividad del sistema. Que paguen esos grandes patrimonios que hoy están exentos por la señora Ayuso, esos 992 millones, y que en materia fiscal aliviemos fiscalmente a las amplias clases medias que hay en Madrid y paguen más quien gana más de 78.000 y quien gana más de 150.000. Para una familia con 2 hijos de Getafe que en conjunto suman 30-35.000 euros con los 2 sueldos, ¿usted qué les ofrece? En materia fiscal. En materia fiscal. En materia fiscal, una subida de los tramos exentos, es decir, el primer tramo hasta 13.000 euros tendrá una reducción, y de los mínimos personales y familiares, yendo al máximo que permite la ley estatal por número de hijos y por número de ascendiente a su cargo. Es decir, esa familia con 30-35.000 euros de renta familiar, que es lo que planteas, pues pagará aproximadamente 200 euros menos de impuestos al año. Estamos contando hoy, a raíz de los datos de la inflación, cómo hay un artículo en el blog del Banco Central Europeo que explica que la inflación, quien está tirando de ella realmente son los beneficios empresariales y no tanto los salarios. Esto que se nos había dicho de ojo con subir los sueldos porque la inflación de segunda vuelta va a ser perjudicial para todos, que realmente son los márgenes de beneficios de las empresas las que están tirando hacia arriba con la subida de los precios. Usted, cuando se reúne con los empresarios, ¿qué les dice? Claro, es que efectivamente, y es que lo estamos viendo, es que los resultados empresariales, especialmente las grandes compañías, es que están dando sus récords históricos en este último curso económico. Yo estoy totalmente de acuerdo con la política que plantea el Gobierno de España, en la que se pide un esfuerzo extraordinario sobre beneficios extraordinarios. Es que es la forma de redistribuir y de echar una mano en un momento complejo con ese ciclo inflacionista en el que donde hay que actuar es como lo ha hecho el Gobierno de España, actuando sobre los impuestos que pagan directamente sobre el consumo, el esfuerzo que se ha hecho en el IVA, que yo sí confío en que va a tener resultado en el medio plazo en materia de alimentos, y a los empresarios pedirles ese esfuerzo, yo creo que es totalmente coherente con el momento económico y con esos resultados extraordinarios que están teniendo. ¿Cómo se lleva usted con los empresarios? Pues bien, yo con educación y respeto, como siempre. Yo creo que son una parte más de la sociedad y hay que pedirles que echen una mano a través de estas reformas fiscales y tratar de seguir contando con ellos para que generen empleo y actividad económica. ¿Qué se está pagando ahora mismo con dinero público de la Comunidad de Madrid que usted dejaría de pagar? Bueno, para empezar, los 20 y pico millones en gastos de autopromoción que tiene la señora Ayuso, que además los ha disparado respecto a gobiernos anteriores, ¿no? Yo creo que haya habido un despilfarro enorme. Y segundo, plantear un modelo en el que en vez de subir los impuestos como yo planteo a quienes ganan más de 100.000 euros, lo que se haga es establecer un sistema de becas en el que quien gana entre 100 y 180.000 pueda pedir becas para ir a institutos y a formación profesional privada. Yo creo que es un disparate, dejando a 33.000 jóvenes sin plaza pública en la FP. ¿Qué opina de la educación concertada? Bueno, opino que es un modelo que estableció el Partido Socialista en los años 80, un modelo que permitió universalizar la educación pública, pero hoy en Madrid, y yo creo que por ahí va tu pregunta, yo creo que lo que requiere es de que cumplamos la ley. Lo que no puede ser es que haya familias que estén yendo a la educación concertada y estén teniendo que pagar cuotas voluntarias, entre comillas, que es algo contrario a la ley. Yo sería serio y riguroso. Yo diría, mire, yo estoy de acuerdo con actualizar los módulos de la educación concertada y que los módulos se adapten a la realidad de los precios actuales y a la subida de precios que ha habido. Totalmente de acuerdo. Pero a la vez, controlemos que se cumpla la ley y que ni un colegio concertado incumpla ni esto, ni condiciones como segregar por sexos, ni cuestiones que en fin, que no tienen nada que ver con el modelo educativo al que debemos aspirar. Así que seriedad, control y rigor sobre la educación concertada para garantizar, oye, que pueda seguir existiendo y que de verdad haya libertad, porque en Madrid no hay libertad, Aimar. No hay libertad cuando una familia no puede decidir ir a un colegio público de máxima calidad porque en su barrio no existe, porque no hay plaza, porque no tienen las inversiones que deberían, hasta que en esta comunidad
no haya excelencia en la educación pública y en la sanidad pública, no será real la libertad para elegir concertada o privada. Sigue pensando que hay que abrir los colegios públicos hasta las 7 de la tarde, 7 de la mañana a 7 de la tarde, para que las familias que lo necesiten puedan, no sé si la palabra es, dejar ahí a sus hijos. Pues mira, esta es una propuesta que yo creo que es fundamental. Y es un cambio de paradigma. Es la creación de un nuevo servicio público. Un servicio público dirigido a los menores, dirigido a los niños y las niñas, que consiste en ofrecer actividades extraescolares en 3 áreas concretas. Deporte y actividad física, para promocionar la lucha contra la obesidad infantil y el hábito deportivo. 2, arte y creatividad, que es la esencia del mundo al que vamos. Y 3, robótica y programación. ¿Dónde prestamos este nuevo servicio ¿Es verdad público? que usted le puso robótica a los críos de Soto del Real? En Soto del Real, todos los niños de 3 a 16 años tienen 2 horas de inglés gratuito a la semana, y todos los niños de 8 a 12 años, 1 hora y media de robótica y programación gratuita a la semana. Y todos los niños de 3 años van todo el primer curso que van al colegio a natación y aprenden a nadar. Ese es el modelo. Igualdad de oportunidades. Gratis. Pagado por el ayuntamiento, 100%, sin poner ni un euro. Es un mensaje, es una línea clara de por dónde creemos que tiene que ir la sociedad, y garantizar que, independientemente de la renta o de la intención de una familia, esos valores y esas habilidades se consigan. Y por eso la propuesta de colegios abiertos, para que los niños tengan estas actividades extraescolares y, por supuesto, también facilitar a las familias en el horario que lo necesiten el que puedan utilizar este nuevo servicio público. Pero lo que no quieren los críos es estar en el cole de 7 a 7, lo que quieren es estar con sus padres y sus madres en su casa, que sus padres y sus madres no tengan que trabajar de 7 a 7. También son actividades con padres y con madres y con abuelos. Fíjate, Aimar, Madrid es la región de toda España donde más dinero se gastan los padres en actividades extraescolares y donde menos horas de actividades extraescolares se reciben. Y las actividades extraescolares, esto está analizadísimo, es que son positivas para los alumnos. Si cada familia puede decidir si es 1 hora, 2, yo llevo a mis hijos a natación por las tardes, al programa del ayuntamiento, y a los mayores ya al programa pagando, les llevo a pintura, les llevo a baile, y no me considero un mal padre por eso. Yo creo que son actividades complementarias que les permiten convivir con sus iguales, conocer y compartir con otros niños. El objetivo es lo que establece la Carta de Derechos Humanos para los niños, que es que puedan tener esas actividades y compartir y convivir con sus iguales. Señor Lobato, en Madrid hay un problemón con las cercanías. ¿Entiende el cabreo de la gente? Hombre, perfectamente. Perfectamente. ¿Y qué quiero decir? Esto depende del gobierno central, que es de su partido. Sí, totalmente. Totalmente, y yo lo he hablado con la ministra en numerosas ocasiones, en numerosas son unas cuantas. Y yo creo que venimos de un problema histórico en el que ha habido unas inversiones muy bajas en el mantenimiento y en el buen funcionamiento de la red. En concreto, los 5 años del Partido Popular hubo inversión cero en cercanías en Madrid, y en los primeros años, pues también del PSOE, no ha habido todas las inversiones que a mí me hubiera gustado. Y este año se ha dado un paso de gigante con inversiones de más de 1.000 millones. Y esto va a suponer 11 meses de una obra tremenda, que es todo el túnel entre Chamartín y Atocha, que va a generar durante 11 meses pues las molestias propias de cualquier obra de mejora, pero que en este caso afectan a millones de madrileños en su día a día. Y yo, aunque es verdad que no es mi competencia, pero sí que humildemente pido disculpas, como hacía de alcalde siempre que hacíamos una obra, porque generan molestias, y confío en que esto solucione los problemas que se venían sufriendo en estos últimos años. ¿Cómo vivió el patinazo, no sé si llamarlo así, de Mónica García pidiendo la dimisión del vicepresidente de la Comunidad de Madrid por cobrar un bono térmico que después se supo que ella también, bueno, ella no, su familia también estaba recibiendo? Bueno, yo lo he dicho más veces públicamente, yo no juzgo que se pida o no se pida, ni siquiera por el PP, ni Osorio, es que lo han pedido el número 2 del gobierno de Ayuso, el número 2 del partido de Ayuso, y el caso que dices de Mónica García. Yo eso no lo juzgo. Yo lo que juzgo es el cinismo, la hipocresía, la falta de coherencia, el criticar cómo ha hecho el PP estas paguitas compravvotos que llaman durante el día, mientras que por la noche lo que hacen es precisamente pedir esas ayudas para ellos que no lo necesitan en absoluto. Yo soy familia numerosa, Aimar, y podía haberlo pedido desde el año 2021 y decidí no hacerlo porque no me... bonos sociales, que no me sonaban ni para mandar los papeles que tenía que mandar. O sea, es una cosa que no interpretas que es para ti, ¿no? Aunque la norma lo permita, ¿no? Si no estuviese en política, ¿lo habría pedido? Pues no te sabría decir. Mira, yo en el año 2021 no estaba en la situación de ahora y también hice esa reflexión, ¿no? Pero no te sabría decir. Yo creo que está mal diseñado.
Y son dos cosas distintas. Una cosa es ayudar a las familias numerosas y otra cosa es ayudar socialmente a quien necesita en una etapa de su vida que le echemos una mano para seguir adelante. Y los dos son objetivos legítimos, ¿eh? Y yo creo que es importante la figura de las familias numerosas como incentivo de la natalidad y estoy de acuerdo con que eso se proteja y se promocione. Pero otra cosa es un bono social. ¿Usted se entendería con Mónica García para un gobierno de coalición? Sí, hombre, yo la conozco desde que los años que fue diputada de Podemos, todos los años fue la legislatura en la que coincidimos, de 2015 a 2019. Está insistiendo mucho en lo de Podemos, veo que va por ahí la línea de diferenciación, ¿no? Decir Más Madrid es una renovación de Podemos. Pero es cuando la conocí, es que no puedo decir otra cosa, que es del 15 al 19 cuando los años que compartimos en la asamblea, ¿no? Y entonces ellos eran diputados de Podemos, estaba Emilio también, que era el secretario de organización de Podemos, o sea, era la estructura de Podemos, pero sí que me llevo muy, muy bien con ella, claro. ¿Y se entendería con Podemos también para un gobierno de coalición? Sí, mira, yo gané la alcaldía por 11 votos y tomé la decisión de gobernar en minoría y contar con todo el mundo. Y una vez al mes hacíamos una reunión en mi despacho, todos los grupos políticos, incluido PP, incluido Vox. Y veíamos qué temas debían ir a pleno, cómo debía ser el modelo de municipio, consensuamos un modelo Soto 2030, que parece algo imposible hoy en este país, y claro, luego llegábamos a los plenos y el 90% de los puntos por unanimidad, incluido PP, Vox, Podemos, que se llamaba de otra manera en Soto, y ese es el modelo al que tenemos que ir en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está viviendo el pulso entre Podemos y Yolanda Díaz? Bueno, pues, por una parte con escepticismo, ¿no? Es verdad que hay mucho comentario. Yo muchas visitas que hago, pues cuesta entender que en un espacio común pues no sean capaces de ponerse de acuerdo, ¿no? Hemos visto el caso reciente de Andalucía y es que aquí en Madrid, Aimar, es que en Madrid perdimos la alcaldía progresista de la capital por la falta de unión entre Más Madrid y Podemos. Y 4 años atrás no gobernamos la Comunidad de Madrid porque Gabilondo se quedó a un escaño por la división en ese momento entre Izquierda Unida y Podemos. Y eso, bueno, pues con el modelo electoral que tenemos, pues en el que no hay segunda vuelta, pues genera frustración a la izquierda progresista. Le hemos visto en los últimos meses marcando ciertas distancias de vez en cuando con el gobierno, por ejemplo, con la reforma del delito de malversación. Ha podido parecer, y algunos en su partido lo han interpretado así, que intentaba usted marcar un perfil propio, tipo Paje, tipo Lambán, sin ser Paje o Lambán en el sentido de que usted no gobierna. Mira, primero, yo entiendo la responsabilidad mía como líder de los socialistas madrileños para articular el PSOE de España. La entiendo y la ejerzo, porque es mi responsabilidad como líder de un partido como el PSOE de Madrid. Y yo no me dedico a tener opinión sobre temas nacionales, pero sí tengo opinión sobre temas nacionales. Y yo creo que esto es importante en este partido. Y a esos temas, por ejemplo, a los que hacía referencia, que alguno me decía, algún periodista, en el PSOE no me lo han dicho y hablo muchísimo con María Jesús Montero sobre todo estos temas políticos y tenemos una coordinación magnífica. Pero me decía, hombre, es que eres un díscolo, porque el primer día del solo sí es sí dijiste que eso había que modificarlo. Digo, bueno, es que efectivamente eso se ha modificado. Es que el día que yo dije sobre la malversación que ni un día menos de pena a ningún corrupto en este país, sea del PSOE, del PP o independentista catalán, es que es lo mismo que ha dicho el gobierno cuando el Supremo ha dicho que efectivamente ni un día menos de pena. El gobierno ha dicho lo mismo, que están orgullosos y satisfechos con que no haya ningún día menos de pena. Es decir, que el tener o no posición propia o ser o no un díscolo, como decía algún periodista en algún momento, hay que verlo todo con perspectiva y de acuerdo con la realidad. Yo tengo una posición propia, evidentemente. Madrid tiene su personalidad, porque tiene una realidad económica, demográfica, social propia, y este partido en Madrid, bueno, quizá en otras etapas no ha tenido la personalidad que tiene ahora, o ha tenido, bueno, pues otro tipo de forma de afrontar las cosas, pero yo creo que Madrid merece mucho tener un partido socialista con posición y con propuestas propias. ¿Qué opina de los vientres de alquiler? Pues es un tema complicadísimo. Lo primero que me viene es la imposibilidad de verdad de juzgar a una persona que ha perdido a su hijo. Yo entiendo que una persona famosa como Ana García Obregón genere estos debates. Yo sinceramente pienso mucho más, y cuando me haces esta pregunta pienso mucho más en 1.500 jóvenes que hay en Madrid en centros de menores de la Comunidad de Madrid. Por cierto, 150 menores de 6 años. Yo tengo 3 hijos, la mayor tiene 5 años. Pues en Madrid hay 150 niños de hasta 6 años en centros de menores. Y hay miles de familias en Madrid
queriendo adoptar y acoger menores. Y no hemos sido capaces los políticos en esta comunidad de organizar el sistema para que esto no pase. Yo, sinceramente, creo que esto nos permite abrir el debate de la adopción. Yo creo que es una oportunidad para que de verdad nos pongamos las pilas y lo arreglemos. Pero vientres de alquiler, que es tu pregunta. Yo estoy radicalmente en contra de que se mercantilice con el cuerpo de las mujeres. Totalmente en contra. Pese a poder tener, que hoy he oído mucho debate, la sensibilidad con algunos casos en los que hay que entender que la paternidad, la maternidad, yo no creo que sea un derecho, es un deseo, pero no un derecho. Y yo creo que hay que partir de ese punto. Y yo entiendo las situaciones humanas, porque tener hijos es muy difícil una vez que los tienes y es muy difícil tenerlos. Vamos, nosotros, mi mujer tuvo 2 abortos, el segundo además en un momento avanzado, y yo recuerdo ese momento con esa ansiedad, ese agobio humano que te genera, y puedo entender reflexiones que se han hecho en este debate. Ahora, ninguna de estas reflexiones nos puede llevar a que el cuerpo de una mujer en cualquier parte del mundo esté ni en 1 milímetro sometida al mercantilismo y a la actividad económica de ningún tipo. Por lo tanto, ¿abolicionista de la prostitución o regulacionista de la prostitución? Abolicionista, por supuesto. Es que es lo mismo. Es que yo el problema lo veo en que la utilización del cuerpo de la mujer no... Es que es una forma de cosificar. Es que no es comparable con cualquier otra actividad. Una vez que se toma la decisión por parte de un hombre de acudir a un prostíbulo, es que eso no es una transacción de un bien ni de un servicio. Es que estás cosificando a un ser humano. Y eso en ningún momento, a mi juicio, debe regularse, más bien todo lo contrario. Juan Lobato, candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Gracias por venir esta noche. Muchas gracias, Aimar. Un placer. Y esta noche en el larguero Fórmula 1. Manu Carreño, muy buenas. Hola, Aimar Bretos. Sabes que todo el mundo está hablando del número 33. ¿Cómo 33? 33, diga 33. Bueno, pues Carlos Alcaraz termina su partido de tenis en Miami y escribe en la cámara Carlos Alcaraz, que cuando nació... Fernando Alonso estaba ganando su primer mundial en 2005, tendría Alcaraz 2 añitos, Alcaraz desde 2003. Bueno, hay una Alonso-manía desatada en todo el país, y el 33 es el gran premio que quieren que gane Fernando Alonso, que veremos si lo consigue este fin de semana en Australia. Es a las 7 de la mañana la carrera, te lo digo para que madrugues. Ahí estaré. Hoy estamos ahí en Australia para conocer cómo ha llegado Alonso y también Carlos Sainz. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar, chao. Y la ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues hay que empezar a preparar ropa que nos abrigue un poco más, porque a partir de mañana llegará aire fresco, de momento afectando sobre todo al norte de la península, de manera que todavía en el sur y especialmente en el sudeste o Canarias temperaturas muy altas como hoy, propias del mes de junio, incluso de julio. Hablamos de valores cercanos a los 35 grados, por ejemplo, entre Valencia, Alicante y Murcia, por encima de los 35 en Canarias. Aquí el descenso de temperaturas llegará durante el sábado. Mañana en general muchas horas de sol, esta noche algunos chubascos en Galicia y mucha precaución porque vuelve el viento de poniente fuerte, especialmente intenso a partir del fin de semana y sobre todo en el norte y cerca del Mediterráneo. Hasta mañana, Carbó. Adiós. Yolanda Díaz aprieta a Podemos. Me encantaría que estén las dirigentes y los dirigentes de Podemos. Estoy convencida que habrá muchísima gente de Podemos. Vuelvo a hacer un llamamiento a la secretaria general de Podemos. Me encantaría que nos acompañe, porque el día 2 empieza todo y porque creo que en los momentos claves de la historia hay que estar. Y sobre el principal punto de fricción ahora mismo... Sumar va a hacer primarias. Las va a hacer con garantías democráticas, lo hemos dicho. Pero sigue resistiéndose a prometer primarias abiertas, que es lo que le pide Podemos. Cerrar ya un acuerdo bilateral, Podemos Sumar, para que las primarias que se vayan a hacer sean abiertas a todo el que quiera votar, que es algo que Podemos considera que le beneficiaría a él. Díaz mantiene que no puede pactar algo así ahora solo con Podemos, porque en Sumar hay muchos otros partidos, cada uno con su casuística territorial, con los que habrá que negociar qué modelo de primaria se aplica finalmente, pero vamos, 3 días quedan, el entorno de Díaz empieza a difundir que ya no negocia a última hora, y la posibilidad de que el domingo se escenifique una ruptura sin vuelta atrás viable o fácil al menos, esa posibilidad es cada vez más real, Garea. Bueno, yo creo que esto de las primarias me parece que es un poco el señuelo de los relatos de cada uno de ellos. Yo creo que aquí lo que está en discusión y lo que les separa es, primero, si es antes de las elecciones municipales y autonómicas cuando cierran ese acuerdo o no. En segundo lugar, si es un acuerdo bilateral
o si es un acuerdo entre todos los partidos, y luego el más profundo, y es si realmente todos los actores que se supone que se van a juntar en este proyecto y también Podemos tienen realmente voluntad de ir juntos a las elecciones generales, que yo sobre eso sigo teniendo muchas dudas. Yo creo que la suma de todos estos factores hace que hoy por hoy no se cierre ese acuerdo. Desde luego para el domingo es imposible que esté Podemos, y me parece que es un tema más táctico de cada una de las partes, de ver qué es lo que les interesa más, pero me parece que ya en el tema de las primarias en este momento no me parece que sea el tema que les separa más importante. Lucía, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que el acto del domingo, que creo que estaba planteado de otra manera, ha acabado por la vía de los hechos y porque efectivamente Podemos, bueno, más bien el núcleo dirigente de Madrid de Podemos, porque mucha gente de la periferia ha anunciado que va a ir de Podemos. Digamos, el núcleo irreductible, la dirección nacional, la exigencia... Los líderes de Podemos en Galicia y en Navarra han anunciado que van a acudir, y el de Baleares apoya, claro, pero no acudirá. Claro, o sea que en definitiva estamos hablando de la dirección del aparato nacional, ¿no? O sea, de dos ministras, del grupo parlamentario, o por lo menos de la mitad como mínimo del grupo parlamentario. Bueno, bien, pero quiero decir que no son nada, que no son cosas despreciables, me refiero, que cuando dicen no, es que esto no es importante, lo importante no, pues son importantes, tan importantes que están intentando que vayan también al domingo. Yo creo que la cuestión del domingo en este momento está planteada como una especie de pulso contra Podemos. Es decir, de decir, oye, esto es lo que hay, vosotros os vais a quedar fuera, allá vosotros. De hecho, el goteo, es decir, la forma en la que han ido a través de un goteo anunciando que van a asistir al acto del domingo ha sido un poco cuando Podemos se ha atrincherado, o la dirección nacional se ha atrincherado en esas posiciones de primarias, que yo coincido con Fernando, que es una excusa, simplemente, todos han ido anunciando, pues yo sí voy, para distanciarse, ¿no? Y yo creo que el acto cada uno un día absolutamente planificado en cuanto a ciclos de noticias. Es así, absolutamente diseñada esta semana en el entorno de Yolanda Díaz. Es más. Creo que al final lo que se está produciendo es que son los otros los que le están diciendo a Yolanda Díaz, no acuerdes con Podemos. Esta es la realidad. Es decir, en esto hemos acabado. Luego, sobre el acto del domingo. Claro, a ver, Yolanda Díaz dice, el domingo empieza todo. Que yo no sé qué es todo, no sé exactamente qué es lo que nos quiere decir. Primero, su planteamiento no es al margen de los partidos. Lo que va a reunir allí son 15 partidos. Es decir, su proyecto no es ciudadano, digamos. O sea, ella ha dicho, yo quiero un proyecto ciudadano, Sumar, no lo es. Es de partidos de las periferias, de lo que antes eran las confluencias, y son además los mismos líderes que estaban en Podemos. O sea, lo que ella se está planteando es como un Podemos nuevo, con los mismos de la periferia, pero liderados por ella. Claro, evidentemente ella tiene un problema de siguiendo legitimación. La tesis de Juan Lobato, de Mónica García, es alguien que viene de Podemos. Es que es verdad. He insistido una y otra vez en esa idea. Es que lo que Yolanda Díaz está planteando es lo mismo, un nuevo Podemos, sin malos rollos, digamos, ¿no? O sea, sin llamar traidor a nadie y empezando otra vez de nuevo, con las mismas personas que estaban en Podemos, porque todos los que hay el domingo ya estaban en Podemos, en el Podemos inicial. O sea, que el Movimiento Ciudadano, desde luego, no es. Izquierda Unida, no. Izquierda Unida se incorporó. Bueno, se incorporó luego, pero vaya, que son, o sea, se incorporó en coalición. Quiero decir que no es un proyecto ciudadano, a eso me refiero, que son líderes de partidos, son dirigentes. Pero claro, así se hacen las candidaturas. Bueno, ya, pero sí, no lo dudo, pero lo que planteó Yolanda Díaz en un principio no era esto, era otra cosa. Bien, de acuerdo, realista, que tenía que acabar así, yo estoy de acuerdo, pero eso es así. Y luego hay una cosa, que todos esos que están concurriendo ahí, incluidos los de Podemos y el llamamiento a la unidad, hombre, contrasta con que el 28 de mayo se van a presentar por separado en muchísimos sitios, o en bastantes sitios. Entonces, claro, es un poco equívoco, ¿no? Lanzar porque el mensaje de unidad que se va a lanzar, ¿de unidad de qué? O sea, ¿para qué? Espero que nos lo explique, claro, Maraña. por supuesto.
Bueno, que el domingo empieza otra fase de todo esto, de la conformación de cara a las generales de todo el espacio a la izquierda del PSOE. Yo creo que es así. La presentación original del proyecto en el Matadero de Madrid era rodeada, Yolanda Díaz, de movimientos cívicos, digamos, de la sociedad civil. Y ahora es verdad que la escenificación va a ser de el multipartito que rodea y que arropa y que empuja en esta dirección. Si en algún momento se pretendió que en esa presentación hubiera cierta soledad, por decirlo así, del proyecto de Yolanda Díaz, es verdad que lo que se está dibujando claramente a lo largo de estos días es la soledad de Podemos. Y que sea más o menos cierto el argumento o como excusa de las primarias, yo no lo sé, pero sí es verdad que algunos de los partidos fundamentales de todo este espectro sí que tienen un criterio diferente sobre el modelo de primarias. Es decir, no es lo mismo que las primarias sean estatales que territoriales, como plantea Izquierda Unida, claramente, ¿no? Entonces, esto cierra las posibilidades de que haya una unidad en todo este espacio de cara, insisto, a las generales. Pues a mí me parece que es relevante cómo se ha ido bajando el diapasón en la exigencia de que el acuerdo tiene que ser antes del 28 de mayo. Ya no se traslada eso con la misma convicción o contundencia, porque se ve que no es posible. Para empezar, es que hay argumentos muy sólidos. ¿Qué partido ha anunciado 9 meses antes de las generales unas listas? Nunca, jamás, ¿no? Ni siquiera se han celebrado las primarias con esa antelación en la mayoría de las ocasiones. Pero en todo caso, que está sobre la mesa el pulso entre ese núcleo al que os referíais de Podemos y todo este espacio que surge y que terminará o no representando ese movimiento ciudadano que desde el principio se dijo, eso está por ver. Pero bueno, pero que ahora se presenten 15 formaciones arropando eso no quiere decir que se renuncie a ese movimiento ciudadano. Me parece que la intención es precisamente que las listas no sean de 15 formaciones políticas de manera proporcional, y ese es uno de los problemas que hay que resolver. Es que ese es el gran problema. Es que no puede ser incompatible eso. Y solo termino con una... lo que sí que me parece que creo que tienen claro, al menos en la dirección de toda esta formación que se pretende, es que la inmensa mayoría de ese espacio electoral, no digo de núcleos de partidos o de direcciones, sino electoral, todo esto le importa muy poco o nada. Es decir, que tendrá que llegar un momento, y me parece que ese pulso pues es lo más ¿no? peligroso de esto, es que al final a lo que se juegue es a quién se responsabiliza del fracaso. Que esto ya lo hemos vivido, el famoso relato, y no solo en el famoso relato que tanto gusta. Esto es lo más peligroso. No, yo sí creo que el domingo empieza algo muy importante. Yo creo que es un poco la reestructuración del espacio a la izquierda del PSOE. Yo creo que es la reestructuración de eso, recuperando muchos trozos efectivamente de lo que fue Podemos, pero pilotando no ahora sobre Podemos, sino sobre algo nuevo y distinto. Yo creo que eso es una evidencia. Me parece que lo que está en juego son cosas como se va en coalición o se hace una especie de acuerdo entre todos de distribución. Yo creo que esa incógnita queda para después de las elecciones municipales y autonómicas y queda también quién es el hegemónico en ese espacio. Y efectivamente yo sí coincido con Lucía que al final se ha terminado planteando el acto del domingo no solo como el banderazo de salida de eso, sino también como un pulso a Podemos de decir, ahí os habéis quedado solos vosotros, porque además efectivamente hay deserciones y va a haber más, según las previsiones de Sumar y del propio PSOE, después de las elecciones municipales y autonómicas, que según las encuestas, la fiabilidad que tengan, va a haber probablemente una desbandada en Podemos, en lo que queda de Podemos, porque si vas mirando comunidad por comunidad cómo está Podemos y lo que tiene Podemos, es que hay sitios donde no está, y hay posibilidad, según esas encuestas, por ejemplo, en Madrid ni siquiera estén en la Asamblea de Madrid y no existan. Es decir, ¿cuál es la fuerza que tiene luego Podemos para negociar o para pedir ser el centro de ese nuevo movimiento después de esas elecciones municipales y autonómicas? Es decir, pero yo creo que efectivamente también coincido en que lo que se está viendo es que hay muchos de los partidos de estos 15 que se integran en Sumar o como demonios se termine llamando,
que no quieren que esté Podemos. Y es Podemos quien tiene que decidir qué hace con su vida. No esté en esa posición tan relevante como pretende Podemos. Yo creo, o que no esté. Yo creo que lo que se empieza... A ver, yo creo que hay un digamos, un movimiento... Hay también un punto injusto ahí, perdona, sí, Lucía, eso, que quiero decir, iba yo a decir ¿cuántos de esos partidos son lo que son? Iba yo a decir. Porque Podemos existe. Aymar, iba yo a decir exactamente algo parecido. Sin duda. Creo que la opinión que se está, digamos, apreciando ahora mismo en todas estas confluencias de este núcleo de Podemos no es nadie, no son nadie, son un grupo de personas fanáticas, fanatizadas, que están ahí controlando y que no es nadie y no representan a nadie. Bueno, ojo. De hecho, si y entonces, se claro, el desprecio de decir, presentaros si queréis, que no sois nadie, yo creo que eso es muy peligroso. Es decir, yo creo que esa gente, primero porque hay una cosa obvia, ¿vale? Desde el punto de vista de la estrategia política. Yolanda Díaz tiene el mismo discurso que Pedro Sánchez, el mismo. Exactamente, la socialdemocracia, lo mismo, los derechos sociales, en fin, el discurso es el mismo. A diferencia del núcleo irreductible de Podemos, que sí tiene otro discurso, a efectos de izquierdas. Entonces, yo creo que despreciar o menospreciar o arrinconar, digamos, emocionalmente a esa gente, yo creo que eso es un error, de verdad lo digo. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, pero es verdad que a veces... Porque yo creo que sí representan algo, Tendemos o se tiende a reducir esto a una lucha de poder, que lo es, pero también es una lucha estratégica, como tú dices, claro. Las dudas de que un partido vaya como marca blanca y a la sombra de un gran partido, que seas el barquito que vas al lado del transatlántico del PSOE, es que eso no tiene un estratégicamente distinto, Fernando. es complicado. Y desde el punto de vista de posiciones ideológicas, eso lo explicó el otro día muy bien Pablo Iglesias aquí, si alguien se ha opuesto a la OTAN o a la intervención de España en Ucrania, desde luego no es Yolanda Díaz, porque no sabemos que se haya pronunciado sobre eso, tampoco sobre eso, pero ellos sí tienen un discurso. La Izquierda Unida nació de oponerse a la entrada en la OTAN. Sí, pero ahora, un momento, el líder de Izquierda Unida se abstuvo en el Congreso de la OTAN. Y luego, quiero decir, a la vez decimos, bueno, responsabilidad de estar en el gobierno y lo que eso implica, o la coherencia de unas convicciones a las que no han renunciado. Claro. No, lo que quería apuntar es que yo no estoy tan de acuerdo en que haya un discurso mimético por parte de Yolanda Díaz y de Pedro Sánchez. Lo que sí creo es que hay tal diferencia en los últimos meses, la que ha establecido Podemos respecto al socio socialista, que eso ha dejado a Yolanda Díaz más cerca, aparentemente en el discurso y en las formas del socio socialista que de Podemos. A ver, yo no sé cuál es la diferencia. Pero de aquí a las generales dudo mucho que no haya diferencias. Ella va a establecer diferencias. Pactadas. Lo que pasa es que cuando el discurso, yo creo que el discurso de Yolanda Díaz es un discurso oficial, digamos, de defensa del gobierno de coalición, es muy difícil. Fórmula de la coalición. Bueno. Y de la gestión del gobierno, sí, Jesús. Claro. Es muy difícil que tú establezcas una diferencia de mensaje. Es que tú les oyes hablar y Pedro Sánchez dice lo mismo que Yolanda Díaz. O Yolanda Díaz dice lo mismo que Pedro Sánchez. No hay mucha diferencia, de verdad lo digo. Oye, que esto querrá decir lo que quiera decir. A lo mejor hay gente de izquierdas que se siente más identificada con la empatía, el liderazgo femenino, una serie de cosas que también operan en el voto. Si yo no digo que no, pero es una incógnita. En la defensa de la fórmula de la coalición que en las diferencias o en que yo he sido el que ha empujado para conseguir determinados logros, yo creo que es una apuesta también estratégica de forma y de fondo. Pero no quiere decir que no haya diferencias en el contenido. Una cosa más que hoy les estamos contando en la cadena SER y que es francamente llamativa. El Consejo General del Poder Judicial solo ha emitido dentro del plazo 4 informes a las leyes del gobierno en toda la legislatura. 4. Cuando tenía que informar de más de una treintena de leyes. Pedro Jiménez. En esta legislatura, el Ejecutivo ha pedido al Poder Judicial que informe 35 leyes, sin contar con la ley de paridad en órganos de decisión que se acaba de remitir. Solo 4 han llegado en plazo, un 11% del total, y el retraso ronda los 5 meses. La ley concede al órgano de gobierno de los jueces 30 días para hacer el informe, que pueden recortarse hasta los 15 si el Gobierno lo solicita por vía de urgencia. Cabe ampliación de plazo en 15 días, siempre que el Ejecutivo esté de acuerdo. Hay 3 casos especialmente llamativos
llamativos: la ley de enjuiciamiento criminal, pendiente de informe desde febrero de 2021, el informe de la ley de maltrato animal, que llegó cuando estaba en fase de enmiendas, o el de la ley del aborto, que llegó cuando estaba a punto de aprobarse. En el pleno de este jueves se han aprobado 7 informes a leyes del Gobierno. Además, se ha debatido la renuncia de la vocal Concha Sáez, que sigue sin aceptar el presidente en funciones, Rafael Mozo. Algunos vocales, con el conservador José María Macías y el elegido por el PNV Enrique Lucas a la cabeza, han señalado que no se puede renunciar al cargo sin causa justificada. El que no ha dicho nada sobre su futuro, después de haber agitado este debate, ha sido el progresista Álvaro Cuesta. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Administración hostil. Una profesora de economía de la universidad contaba en un tuit, todavía esta misma semana, los problemas que había tenido para establecer una cita con la Seguridad Social. Lo sentimos, decía la respuesta oficial dada. No existe disponibilidad en los próximos días para el servicio solicitado. No obstante, si lo desea, puede volver a intentarlo. Y ella se preguntaba impotente, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos atienden? El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, inmerso en la batalla sobre la reforma de las pensiones, respondía implícitamente en una entrevista: si alguien tiene una situación de urgencia, puede acudir directamente a las oficinas, que se le atenderá. No es cuestión de urgencia. El problema no afecta solo a la seguridad social, sino a otras áreas de la administración que se han quedado estrechas de recursos humanos, tecnológicos, organizativos, ante una creciente demanda. Y aquí ha estado la picaresca. Existe un mercado negro de citas y hay compradores de turnos. Se sabe que conseguir una cita para revisar la pensión cuesta unos 50 euros, o que lograr otra para pedir asilo llega a 200 euros. La Administración no puede consentir convertirse en territorio hostil para los ciudadanos. Lo más irritante para la gente es que los procedimientos existan, pero no funcionan. Punto y 25. Y esta noche vamos a abrir el larguero en Sevilla, Manu. Además de la Alonsomanía, menudo cabreo tienen en Sevilla, porque les cierran parcialmente el estadio Sánchez-Pizjuán por llamar a Ramos hijo de puta hace unos años, con perdón, y por decir Ramos muérete. No vamos a poner en cuestión eso. Sí vamos a poner en cuestión por qué en otros estadios, por ejemplo, Camp Nou, Metropolitano o Bernabéu, donde se han dicho cosas muy parecidas, exactamente iguales incluso, ahí no se cierran estadios. Vamos ya con el larguero. Lucía Méndez, Jesús Maraña, Fernando Garea, un abrazo, amigos. Buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Descansen, hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.